Bien, son las 8 de la tarde. Vamos a dar comienzo a la última de las conferencias de este segundo ciclo. Por tanto, con esta terminamos ya el ciclo correspondiente a este curso pastoral. Gracias por la asistencia durante estas 8 conferencias y, bueno, pues ya veremos a ver si nos vemos el próximo curso. La última de las conferencias versa también sobre la sillería de la Catedral de Zamora, pero en concreto la decoración marginal. Sin embargo, como el otro día la conferencia era muy larga, pues no tuve tiempo, porque se prolongaba demasiado, no tuve tiempo para hablar de las puertas que comunican el interior del coro con el exterior, con el trascoro que llamamos. Son 2 puertas que están en el lado occidental de la sillería coral y cuyos relieves, hay dos puertas cuyos relieves representan a las sibilas, es decir, a las profetisas paganas, porque como ya les dije en alguna ocasión, y quizá haya insistido en ello, a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, la corriente humanista introdujo en la Iglesia la asimilación de temas profanos o paganos con el contenido de nuestra fe. Por tanto, al estilo de los profetas antiguos del Antiguo Testamento, pues están las sibilas, que son representantes del paganismo, pero que entendían que en sus profecías, en sus oráculos, hablaban también de la futura venida del Mesías y de su misterio pascual. Las fuentes son literarias, los oráculos sibilinos, una obra de Lactancio y la ciudad de Dios de San Agustín. También hay fuentes escenográficas, un día hablé de ellas, como en la noche de Navidad se hacía una procesión con distintos personajes vestidos de época que hacían alusión a aquel sermón entonces atribuido a San Agustín y que es de San Quodulbeus. El Ordo Profetarum. Y finalmente también fuentes gráficas, que lo vamos a ir viendo ahora, que son los libros de las horas, en su decoración marginal. Vamos con la primera. Hay 4 que anuncian la futura venida del Mesías y otras 4 que anuncian su misterio pascual. Esta es la sibila eritrea, que anuncia la futura venida del Mesías. La sibila tiene en su mano, en la mano izquierda, un tallo con una flor y en la derecha una filacteria con un mensaje. Ahí vemos cómo el artista se inspiró en esta viñeta de la decoración marginal de un libro de horas que fue publicado hecho por Piguchet para Simón Bostre en el año 1500 en París. Sibila eritrea. Otras 2 sibilas más, la africana y la cumana. La africana tiene una filacteria con un texto y la cumana tiene la filacteria más una campana o un vaso. La campana estaría invertida, al revés. De esas no he encontrado grabados inspiradores. Otra, la sibila frigia. Esta es que hay 3 en una puerta que hablan de la futura venida del Mesías y una 4ª que habla del misterio pascual. Y en la otra puerta 3 que hablan del misterio pascual y otra que habla de la venida del Mesías. Por tanto, esos cuadrantes están equivocados. No sabemos si en origen o después. Han sido cambiados posteriormente. En este caso, la sibila frigia tiene una cruz con un gallardete. Por tanto, está hablándonos de la futura resurrección de Cristo, su victoria pascual. Y como verán, pues está tomado de esa viñeta, de nuevo de un libro de horas, de Piguchet del año 1500. Ahora de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, la sibila tiburtina. He puesto ahí el grabado de la sibila Europa o europea, que está invertido, pero como verán es lo mismo. Tiene en la mano derecha la filacteria con el mensaje y en la izquierda el flagelo. Por tanto, está aludiendo a la flagelación. De nuevo, Piguchet, en torno al año 1500.
Esta es la sibila délfica, la de la izquierda, y tiene una corona de espinas. Sin embargo, está tomado de una viñeta de la sibila Agripa o Agripina, del mismo libro, de Horas de Piguchet, del año 1500. La sibila helespóntica, que es la que tiene la cruz. Nos está hablando de la pasión y de la muerte de Cristo en la cruz. La viñeta de Philippe Piguchet, del año 1500. Y la sibila samia, esta es la que está confundida con la otra, cambiada con la otra. Está invertida en según correspondía a la viñeta de Piguchet del año 1500. En este caso es la sibila samia, las dos son samia. Por tanto, es la cuna. Eso es una cuna y está hablando del nacimiento de Cristo, del futuro nacimiento de Cristo. Bien, pues vistas las puertas, terminaremos también con los paneles que están por encima de las puertas, vamos ya a la decoración marginal. En la Baja Edad Media existió la costumbre de orlar, de adornar los bordes o márgenes de los libros manuscritos y también de los libros impresos. ¿Qué se colocaban allí? Pues motivos iconográficos diversos, con una función eminentemente decorativa. Por tanto, es una decoración secundaria, no forma parte del tema principal. Estos temas que aparecen en los bordes se denominan marginalia o decoración marginal, que es de la que vamos a hablar hoy. Este fenómeno pasó al campo de la escultura, pero de la escultura monumental. Por ejemplo, en esta tribuna, en la tribuna sur de la catedral, vemos una greca con animales, con figuras humanas, etc. Eso es decoración marginal, lo que llamamos marginalia. Pero ahí tiene pues cosas interesantes, graciosas, un poco estrambóticas. Bien, por eso se le llama drôleries, francés, drôlerie, o extravagancias. Y también pasaron al mobiliario coral. Por tanto, de los bordes de los márgenes de los libros manuscritos e impresos a la escultura monumental. Y también al mobiliario, como en este caso la sillería. Los motivos, como ya les he dicho, se localizan en lugares secundarios que son menos visibles. Llaman poco la atención si no se acerca uno para verlos de cerca. Pero constituyen un acervo cultural y visual de gran fantasía y de poca trascendencia que completa los temas principales. En vez de dejar los lugares vacíos, se completan con temas graciosos, fantasiosos, etc. Son creaciones lúdicas, es decir, de juegos, grotescas, disparatadas, a veces imposibles, ya iremos viendo, que mantienen un plus de exotismo y también de atracción. Desde hace bastantes años, en el campo de la historia del arte, se están haciendo estudios sobre los marginalia. Vamos allá. Primero, las escaleras. En la sillería coral hay 5 escaleras. La del estalo episcopal, que es la central, y luego una de acceso al estalo del deán y otra de acceso al estalo del chantre, más otras 2 mediales para subir al nivel alto, coro del deán y coro del chantre. Por tanto, 5 escaleras. Y en los laterales de las escaleras se colocan estos elementos. A veces son figuras casi exentas, con animales sobre todo monstruosos, pero también hay relieves. Como por ejemplo este que estamos viendo aquí. Es un señor que está genuflexo, tiene una vara y detrás de él está un simio con la mano izquierda haciéndole la higa, que es un gesto obsceno, y con la mano derecha tocándose el trasero. Otro tema, el de un hombre abalanzándose sobre una doncella. A veces, bueno, aquí vemos el hombre y la doncella en el relieve en madera y un árbol. A veces se pensó y se ha llegado a decir que era un hombre y una mujer que estaban en una barca, que la barca se había movido y la mujer se
tiraba, digámoslo así, al agua o se caía al agua. Que va, ni mucho menos. Ahí tenemos el grabado en el que está inspirado. Y es un anciano, así se titula la estampa, abrazando a una doncella. Es una estampa del monogramista B.R. No sabemos el nombre y el apellido. Por eso, como él firma B.R., así lo conocemos. Ahí tenemos en otra escalera también a un cerdo tocando la cornamusa y animales bailando arriba, danzando, y abajo uno mirando. Es posiblemente un trasunto del ciclo literario de Roman de Renard. Me detengo un poquito en este porque vamos a hablar de él en varias ocasiones. El Roman de Renard es un ciclo literario que comenzó en la Edad Media con ciertas historietas alusivas a un zorro, por eso se llama Renard. Pero es un zorro que no es un héroe, sino un antihéroe, por su malicia, por sus trastadas, por sus picardías, etc. Ese ciclo se fue acrecentando con diversas narraciones, de modo que no tenemos una narración única del Roman de Renard, sino que hay varias, y además unas más extensas y otras más cortas. Por eso decimos el ciclo literario del Roman, de la leyenda del zorro, Roman de Renard. Y según este ciclo, el zorro acude a tocar y a cantar en la boda de su esposa Hermelina con su primo Poncet. Ya nos está diciendo de qué calaña es el zorro, porque su esposa se casa con su primo. Ahí tenemos una viñeta que es parecida también de un libro de horas de Piguchet del año 1498, otro relieve de la escalera. Otro relieve muy, muy conocido, porque este se ha reproducido muchísimo, muchísimo. Es Renard, el zorro, predicando a las gallinas. Bueno, el zorro dice él mismo que pertenece a la orden de los arrepentidos. No franciscanos, dominicos, benedictinos, cistercienses, no, a la orden de los arrepentidos. ¿Y qué hace él? Pues como predicador famoso va a predicar, pero predica a un gallinero, ¿vale? Las gallinas están embobadas con su predicación, las ha seducido. Ahí vemos también detrás de las gallinas a un fu, que es el que cuidaría al gallinero. Bien, pues con su labia seduce a las gallinas y finalmente atrapa a algunas de ellas. Entonces vemos a la derecha el púlpito, el zorro dentro del púlpito, del pretil del púlpito, predicando a las gallinas y tiene ya una gallina en la cogulla. O sea, que es una crítica mordaz, muy mordaz, a las órdenes mendicantes, que en algunos casos supone, porque todo somos humanos, pues predicarían y cogerían los bienes de los fieles que habían sido seducidos. Bueno, pues el zorro vestido de fraile y predicando a las gallinas. Aquí vemos a un fraile, pero un fraile insensato, digámoslo así, o necio. ¿Por qué? Porque tiene una cogulla, una capucha con orejas de asno. Y con la mano izquierda se está persignando y con la mano derecha está haciendo la higa. Son dos cosas totalmente contradictorias. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere mostrar o el mensaje que nos quiere dar este relieve? Pues que hay personas con una apariencia religiosa que mantienen la piedad religiosa, pero también cosas paganas, ¿no? O sea, esto es lo que significa la higa. Hay una contradicción en el personaje. Ahí tenemos otra vez al zorro, a Renard. Tiene una capucha de fraile y está poniendo su pata derecha, delantera, sobre la cresta de un gallo. Es el zorro fraile que adula a un gallo presuntuoso. Hemos hablado del Roman de Renard, pero hay un libro que se publicó en Zaragoza en 1494, en la famosa imprenta de 1493 de Pablo Urus, que se titula Exemplario contra los engaños y peligros del mundo. O sea que las fuentes literarias eran varias.
Esta es otra. Y no me resisto a leer el texto porque es muy jugoso. Dice así: salió en el tiempo del invierno, en una noche muy fría, una raposa por el campo buscando de comer, porque mal le aquejaba la hambre. Y llegando que había una aldea, oyó que un gallo cantaba en un árbol. Y llegando a él, al gallo, díxole: sálvete Dios, amigo, dime por qué causa cantas a aquesta noche tan fría y tan tenebrosa. Repuso el gallo: anuncio con mi canto el alba del día, el cual conozco por naturaleza que no debe tardar. Por cierto, dijo la raposa, si eso es, en ti debe haber alguna parte de espíritu profético y divino, y es en razón te sea fecha honra. Primer halago. Oyendo aquesto el gallo, de muy vanaglorioso tornó otra vez a cantar, y cantando él, la raposa bailaba y daba 1000 saltos. Preguntóle el gallo por qué razón bailaba. Respondió ella: no siento ninguno que vea alegrar a algún profeta o que tenga alguna parte de divinidad que no se alegre, que escrito es que debemos llorar con los tristes y alegrarnos con los que estuvieren alegres. Y dígote, por cierto, que debe ser estimado por príncipe de todas las aves. De momento le llama príncipe, ya es otro halago. Pues no solamente en el aire a las aves, más aún en la tierra puedes denunciar a la gente tus profecías. Desciende acá, oh bienaventurado, guarnecido por natura de privilegio tan soberano. Ya no lo llama príncipe, sino soberano. Tercer halago. Y faremos compañía a los dos. Y si aquesto no quisieres facer, consiente a lo menos que pueda, por obediencia y devoción, besar tu corona real, la cual llevas en la cabeza por excelencia sobre todas las aves. Entonces el gallo, confiando en las dulces palabras de la raposa, con la vanagloria de tan crecida alabanza, descendió del árbol e inclinó la cabeza porque con poco trabajo la raposa le pudiese besar la corona. Y llegando a él con pasos humildes, le arrebató en un bocado la cabeza del cuerpo, y así murió el triste gallo con su boca fianza y gran presunción. Esto, claro, lo conocían los canónigos de aquella época, evidentemente. Ejemplario contra los engaños y peligros del mundo. Pues ahí vemos a la raposa, es decir, al renar, al zorro, vestido de fraile, y una vez que ha adulado al gallo, lo ha hecho descender del árbol y le va a tocar la corona real, como él dice. Pero lo que va es a zamparlo. Bueno, otro tema más. Ahora vamos a los remates de los cabos. Los cabos son 4, están en la parte final y son los pretiles, digámoslo así, de las 2 escaleras por las que se accede al trascoro. Hay 4. Representan figuras emparejadas, es decir, van de 2 en 2, y enmarcadas por círculos moldurados como este que se unen verticalmente en el centro. Ahí tenemos al fu o necio con la clava o marot. El fu o necio es un personaje, digámoslo así, sería, perdonen la expresión, el tonto del pueblo. El que hace cosas estrambóticas, el que hace tonterías, el que hace necedades, pero que a veces está más cuerdo que los que están cuerdos. Y entonces hace una crítica, a través del personaje, una crítica social muy fuerte. Bien, pues el fu o necio, fu es loco en francés, lleva una marot, es decir, una clava, como una especie de cetro. Y ese cetro remata con una cabeza que sería la reproducción de la cabeza del propio fu. Por tanto, muchas veces el fu se mira en la marot. Aquí tenemos una viñeta del libro de las horas de Thielmann Kerber, de 1502, a un fu en semejante posición con el que vemos en la sillería de coro. Parece que le está dando de comer a la marot. Otro. Este es interesante. Claro, no hay que fijarse solamente en la apariencia, sino que hay que comprender el mensaje que contiene esa obra en su apariencia. Vemos a 2 hombres,
con gorro frisado, vestidos con túnica corta, etc. El primero, el de la izquierda, tiene una escudilla, es decir, un plato. Por tanto, puede estar pidiendo comida. Y el de la derecha tiene una cesta y está escondiendo un pan. Con lo cual, el primero pasa necesidad, el segundo quizá también, pero aparte de tener ya para comer ese día, lo que hace es seguir pidiendo para tener abundancia. Por tanto, ¿se puede tratar de una sátira de la mendicidad? Pues acaso. Después nos vamos a los brazales. Los brazales son los remates de los niveles de la sillería al finalizar el nivel, ¿vale? Un brazal es para apoyar un brazo. Como antepechos de las escaleras y sustituyen a los apoyamanos, que ahora vamos a ver también algunos de ellos. Y luego tienen relieves figurativos por ambos lados. Un brazal. A la izquierda vemos a un hombre defecando y tapándose la nariz. Algunos han dicho en los comentarios de hace años que sería un hombre puesto a pensar. Yo creo que no. Se trata más bien de la reproducción del grabado de la vida de Isopet con sus fábulas historiadas de Zaragoza del año 1489. Vemos a un hombre que está defecando también, pero ¿por qué se tapa la nariz? Pues precisamente por el olor. Otro, en este caso no es un hombre, sino que es un salvaje. Salvaje, llamamos a esa persona que tiene el cuerpo lleno de vello, ¿vale? Y está mesándose o tocándose la barba, pero está defecando también. Y es que Sebastian Brand, en el libro de Aesop's Apology, del año 1501, comenta y pone un grabado en ese libro que es el siguiente. Un señor va al campo, defeca en el campo, y he aquí que mientras estaba defecando se encuentra con unas monedas. Entonces, es posible que el de la sillería, que además de defecar se haya encontrado con las monedas y esté pensando, eso sí, qué va a hacer con ellas. ¿Vale? Curioso. Otro brazal. Una mujer lavándose el pelo. Puede ser o bien lascivia, porque hay comentarios de la época que hablan de la higiene corporal de la mujer como una provocación lasciva hacia el hombre. Estamos hablando de finales del 15, principios del 16, o puede ser también la higiene personal. Entonces, no sabemos, pero bueno, la mujer se está lavando el pelo en una tina y puede ser una cosa u otra. Después en los brazales hay también contorsionistas. Este es un tema que aparece en muchas sillerías, en España y en Europa. Ya ven, contorsionistas, que son posiciones casi inverosímiles. Ahora vamos a los apoyamanos. Cada estalo tiene a un lado y a otro los apoyamanos, que sirven para poner las manos sobre ellos e impulsarse a levantar del asiento. Adquieren la forma curva, aunque no todos, para adaptarse cómodamente a la mano humana. El elemento funcional también se transforma en decorativo y así se aúna la utilidad o la funcionalidad y la belleza o la fealdad, que también los hay muy feos en su caso. Se representan figuras antropomorfas, es decir, de personas, híbridas, animales reales, por ejemplo, cuadrúpedos, felinos, simios, aves, etc., pero también animales fantásticos, como el unicornio, los monstruos, etc., a veces en posiciones inverosímiles. Aquí tenemos unos ejemplos de la sillería baja. Comenzamos por arriba y de izquierda a derecha. Arriba, a la izquierda, una serpiente con forma de dragón, con cabeza de dragón. En el centro, un anciano mostrando el trasero. A la derecha, un necio, porque tiene la capucha y las orejitas, se le ven, con muleta. Y abajo, un perro lamiéndose los genitales y un unicornio, por ese cuerno que tiene en espiral sobre su cabeza. Y en la sillería alta, el llamado cuadrúpedo boticario, es decir, que está con el mortero haciendo
medicinas. Un simio con albogón, que es un instrumento musical aerófono. Un monstruo vestido de necio, ahí lo vemos, con su capucha, sus orejas. Y abajo, dos contorsionistas. El primero, como los que hemos visto con anterioridad, y el segundo es imposible. Es decir, volver la cabeza hacia la espalda, pero vamos, en eje, con lo cual digo, es imposible. Y está hecho así, precisamente para llamar la atención. Y esto es uno de los apoyamanos más bien trabajados. Y luego, por último, tenemos un monstruo que devora a otro, un monstruo devorador. Y al lado tenemos, del libro de horas de Piguchet del año 1500, el mismo monstruo. La cabeza tiene un aro con adornos en el cuello, y después el otro dragón que abre sus fauces para tragarse al primero. Vamos, es una copia literal. En el estalo episcopal hay dos apoyamanos que son muy singulares. Y muy interesantes. En uno de sus lados están dos cristianos ayudándose. Es el de la izquierda, uno en la parte superior y otro en la parte inferior que parece que se está resbalando y se va a caer por un precipicio. Pues bien, el cristiano le ayuda. Y el de la derecha no son cristianos, sino musulmanes o por lo menos moriscos, ¿vale? ¿Por qué? Por el turbante que llevan. Así se identifican. ¿Y qué están haciendo? No se están ayudando, al contrario, se están peleando. De forma que cada uno de ellos en su mano derecha tiene un puñal. No se están ayudando, sino peleando, ¿vale? A ver quién gana la pelea. Es evidentemente un motivo publicitario de que el cristianismo es superior al Islam. En el cristianismo se busca la ayuda, la protección, la compañía, etc. Sin embargo, los musulmanes, según este relieve, estas figuras, pues se pelean entre ellos. Decoración marginal y también en los guardapolvos. El guardapolvo es una especie de protección para que no caiga el polvo sobre la persona que está sentada o de pie en cada estalo. Entonces, hay en el nivel bajo y en el nivel alto. En el nivel alto, todos los guardapolvos son reproducciones de bóvedas. En el nivel bajo hay motivos vegetales, personajes, etcétera, etcétera. Y estos de la sillería baja sirven como atril para la sillería alta. De modo que en la sillería alta se pueden tener los libros sobre el dorso de los guardapolvos. Ya les digo que los relieves presentan un entramado vegetal con figuras antropomorfas, figuras de personas, zoomorfas, de animales. Unos son reales y otros son fantásticos. Vamos a ver en la sillería baja. Comenzamos de arriba a abajo y de izquierda a derecha también. En las dos de arriba aparecen salvajes. El salvaje es un motivo iconográfico bastante común en esa época, pero cuando decimos salvaje no significa con eso que representen a personas maliciosas, con mala voluntad, sino el salvaje en aquella época representaba a la persona que estaba pura y no había sido contaminada con la civilización. ¿De acuerdo? Entonces el salvaje era como una especie de mito, pues eso, que está en el campo y que no ha sido maleado por los humanos. El de la izquierda tenemos a uno que está sentado y a la derecha tenemos a uno que está de pie. Y más a su derecha vemos a una cigüeña o a una garza atrapando una serpiente. En el segundo nivel aparecen hombres simiescos, es decir, no son simios, sino hombres con apariencia de simios. Y los dos están encadenados.
Es decir, tiene una cadena. Ya hablamos de los hombres simiescos encadenados como signo del pecado y el vicio que los ha atrapado y no los deja salir de la situación en que se encuentran. También tenemos ahí aves. Y en la parte baja vemos a dos niños con caballitos, como los caballitos de madera que hacíamos teníamos la cabeza y el resto era un palo de escoba y montaba como si fuese un jinete. Pues son niños con caballitos y reileros, es decir, con los molinillos. Estos están tomados de esa viñeta de Piguchet del año 1497. Y en la sillería alta, comenzamos por la parte superior. En la parte central hay una grilla, es decir, un monstruo que tiene una boca en el pecho del propio monstruo, expulsando fuego. Y a la derecha, un hombre armado que está defendiéndose. Pues bien, el artista ha juntado esas dos viñetas que estaban separadas en el mismo guardapolvos, que lo vemos en la madera. Después, en la parte inferior, un jinete con molinete, pero el cuadrúpedo tiene pico, igual que en la viñeta. Y a la derecha vemos a un hombre desnudo que está trepando, pues está inspirado también en otra viñeta. Todas ellas, estas dos, son de Piguchet del año 1497 y 98. Vamos ahora a las corvas. Se llaman corvas a esos elementos semicirculares que están en la parte superior de cada estalo y que dividen un estalo de otro. Los separan entre sí. Lo vemos ahí en la fotografía. Son elementos de perfil circular que flanquean y separan los guardapolvos de la sillería baja. Contienen relieves tallados por ambos lados, o sea, por un lado y por otro, con figuras antropomorfas, a veces grotescas, seres fantásticos y motivos vegetales. Ahí tenemos dos ejemplos. En el de la izquierda, un hombre desnudo abriendo su boca y mostrando su lengua, como haciendo burla. Y en la parte derecha, un dragón. Hay muchísimos más, y además algunos bastante interesantes, otros un poco comprometidos y algunos pues no sabemos qué querrían decir. Son elementos decorativos y marginales. Y ahora nos vamos al coronamiento. Hemos visto escaleras, hemos visto las ménsulas o las misericordias, hemos visto los dorsales, hemos visto los brazales, los apoyamanos, los guardapolvos de los dos niveles. Ahora nos vamos a la parte superior, al coronamiento. Es una sucesión de 30 tableros rectangulares, como el que vemos aquí, en esta fotografía, situados sobre los guardapolvos de la sillería alta, con que se remata la sillería. Pero hay dos más en el Museo Catedralicio. Uno de ellos representa a Josué y Caleb con el racimo de uvas que traen de Canaán. ¿Por qué están esos dos en el Museo Catedralicio? Antes estuvieron en este cancel de la Puerta Norte. Esos fueron sobrantes de aquellos que retiraron cuando se hicieron las tribunas para los músicos por encima de la sillería coral. Algunos se colocaron en la tribuna sur, donde estaba el reloj, pero finalmente desaparecieron. Gómez Moreno llegó a verlos, pero nosotros ya no los hemos conocido. Y ya les digo, esos dos se suman a los 30 que se conservan hoy. En algún lugar está en el coro del Deán y en el coro del Chantre y en el estado episcopal el escudo de Meléndez de Valdés. Son relieves con deficientes composiciones. Después de lo que hemos visto, esto evidentemente no llega a la categoría de las piezas que hemos visto con anterioridad. Hay torpezas en su ejecución y hay escasa plasticidad, pero son muy interesantes también. Tengo que decir que ese fondo azul se pintó en el año 1620, con lo cual no forma parte de la sillería original, el tablero del fondo pintado, pero sí hace que se puedan ver mejor
los relieves calados. Son temas variados, religiosos y profanos, que no tienen discurso alguno ni conexión argumental. Y están tallados por maestros diferentes a los del resto de la sellería, evidentemente. Vamos a ver unos cuantos. El primero, a la izquierda, vemos un hombre montado sobre un cuadrúpedo, por tanto es un jinete, y tiene en la mano izquierda cogiendo la brida del animal y en la mano derecha se agarra a un tronco. ¿Lo ven, no? Bien. Pues esto está tomado del libro de las horas de Piguet del año 1498. Pero hay una diferencia. Y la diferencia está en que el hombre lleva sobre la galota, sobre su cabeza, un saco. Y es que es un tema también recurrente en la iconografía profana. Es el hombre idiota, que en vez de llevar el saco sobre el animal de carga, lo lleva sobre su cabeza. ¿Vale? Esto aparece también en algunas sellerías europeas. Otro, el elefante acastillado. Como verán por las pezuñas, desde luego, este escultor no había visto nunca un elefante. No. Porque no se saben si son las pezuñas o son los cantos del río por el que pasa. Pero bueno, es un elefante. El elefante siempre significaba fortaleza, habilidad, inteligencia, etc. Lleva arriba, sobre los lomos, un castillo. Hay un personaje dentro de ese castillo. Por tanto, a esto se le llama el elefante acastillado. Ya a la fuerza que tiene el elefante se le suma también la protección de un castillo. Y ahí tenemos una marca tipográfica que era bastante común, de François Renault el Viejo, francesa. A la izquierda, el rechazo del ídolo. Es verdad que eso aparece en el Isopete, pero posiblemente esto esté inspirado en esa viñeta que hemos visto de Piguet del año 1494, la que vemos ahí. El ídolo está sobre una columna y está mostrando el trasero. La mujer que está a la izquierda lo está rechazando y el hombre que está a la derecha le está mesando la barba y tirando del pelo. Por tanto, es un rechazo del ídolo o rechazo de la idolatría. Otro tema interesante. Vemos ahí un hombre anciano con una capucha, pero no es una capucha de fraile, porque los frailes no llevan una capucha con decoración bordada, como lleva él, ¿vale? Y lleva de su mano a una joven con un tocado muy aparatoso y además gestante. ¿Qué significará esto? Bueno, lo que vemos es un anciano con una joven gestante. Puede ser el llamado senex amans, es decir, el hombre anciano que tiene una mujer muy joven, a la cual no puede satisfacer y por tanto ella tiene que buscar su propia satisfacción. Él la encuentra gestando, pero no es obra suya. ¿Comprenden? ¿Puede ser entonces una sátira de la infidelidad? Porque en aquella época se pensaba que un matrimonio de un hombre mayor y de una chica joven pues no podría llevarse como un matrimonio normal, ¿vale? Provocaría cierta hilaridad viéndolos en la calle. Ahí tenemos una estampa de Israel van Mekenen, el joven, que representa esto mismo, el anciano con su mujer joven embarazada. Otro, el de la izquierda, es un joven, un jinete tocando la corneta. Bueno, pues tenemos ahí la viñeta de Jean Dupré, de un libro de horas del año 1502, y es casi el mismo. A la derecha tenemos de nuevo al necio o fou mirando su clava o marot. ¿Lo ven? En la parte superior. Y en la parte inferior, en los libros de horas siempre hay unas primeras páginas que representan lo mismo, y una de ellas es el hombre astral. Pues ahí lo vemos al necio o al fou con su clava y adornado como solía adornarse. Ven que de la cintura cuelgan picos y en los picos cascabeles.
el fu o loco. Aquí tenemos un jinete alado sobre un hipogrifo, que es decir, que es un híbrido entre cuerpo de cuadrúpedo, de caballo, y el cuello y la cabeza de un ave. Eso es un hipogrifo. Bueno, como verán, tiene alas también, tiene el molinete, en el caso de la sillería le ha puesto una escoba y tiene anilla también en el cuello y la cabeza termina en pico. Bueno, es que es prácticamente el mismo, o sea, es una copia casi literal. Y luego a la derecha tenemos un niño entre el ramaje, está cogiendo ramas a un lado y a otro, la misma postura, un niño desnudo, que lo ven también ahí en el libro de horas de Piguchet del año 1497. Más, ahora tenemos un tema religioso. Es la caída de Adán y Eva, el pecado original. Adán, representante del hombre, Eva, representante de la mujer, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y la serpiente enrollada en el tronco del árbol. Entonces les ofrece el fruto y ellos participan de él. Curioso, aprovecho para decir, porque muchas personas me dicen, pero bueno, y nosotros incluso habremos preguntado alguna vez, ¿cuál era la fruta del paraíso? Y decimos que la manzana del paraíso, ¿no? Bien. Bueno, evidentemente el libro del Génesis, en esos primeros capítulos, no son una crónica histórica, podríamos llamar periodística de lo que sucedió, sino una narración inspirada con un mensaje religioso. Y es que el hombre y la mujer vivían en comunión con Dios, entre ellos y con toda la creación. Pero hay un elemento distorsionante que es la serpiente, es decir, el espíritu del mal, Satanás, que hace que engaña a la mujer, engaña al hombre, y los dos provocan ese desorden que es la descomunión con Dios entre sí y con toda la creación, lo que llamamos la caída. Bien, en algunos casos se representa con un fruto que no se aprecia bien qué fruto es. Otras veces se dice manzana. Pero vamos a ver, una reflexión. Si dice que se cubrieron su desnudez con hojas de higuera, lo más normal es que hubiesen sido higos y no manzanas. Por eso Fernando Gallego, en las polseras del retablo de la capilla del Cardenal Mella, representa al hombre y a la mujer con un higo en la mano, no una manzana, sino un higo, ¿vale? Bueno, una reflexión graciosa. Más, el siguiente es una danza de pastora y pastor con las palas propias de los pastores en Francia. Tenemos ahí los dos grabados, las dos viñetas de Piguchet del año 1500. Arriba, una mujer con la pala hacia arriba. Ahí la tenemos. Después aparece en la sillería. Y abajo, un pastor con una pala y en la misma posición de danza. Por tanto, unió el artista las dos viñetas e hizo una danza mixta de mujer y de hombre, danza de pastores. Aquí tenemos otras dos. El de la izquierda es muy interesante porque se ve a dos jinetes sobre un cuadrúpedo. El primero, el de la izquierda, mira hacia adelante y el segundo mira hacia atrás. El que va adelante le está haciendo una higa al de atrás y el de atrás está levantando la cola del animal para ofrecerle a su compañero las heces. ¿Vale? O sea, son dos personas que están enfadadas. Hay una disparidad radical, una hacia adelante, otra hacia atrás. Esto aparece en el libro de Sophie Apology de Sebastian Brand, del año 1501. Y aquí aparece ese grabado de ese libro que aparecen los dos personajes, uno mirando hacia adelante y otro mirando hacia atrás. Posiciones irreconciliables. No hace mucho me llegó un libro de Nasreddin Hodja, que es un ciclo de cuentos o de chistes, porque son graciosos, jocosos, de un personaje turco de la zona de Capadocia. Es posible que a lo mejor tenga que ver con esto, porque
Uno de sus chistes es que va con el caballo o con su burro, pero mirando hacia atrás, no mirando hacia adelante, ¿vale? Y la anécdota es que él llevaba 10 burros y él iba montado en uno y detrás tenía otros 9. Entonces mira para atrás y solamente ve 9 y piensa que le han robado uno. Bueno, las historias de Nasreddin, muy interesantes, ¿eh? Se lo pasan muy bien. Y ahora en verano, que queremos leer y pasarlo bien, pues estaría bien esto. Lo hay en español, ¿eh? Después tenemos ahí a un jinete sobre un cuadrúpedo y está calcado tal cual. Tiene una porra en la mano izquierda, sujeta la brida con la mano derecha. El cuadrúpedo tiene también la brida sujeto a un aro, etc. Bueno, es una copia también literal de esa viñeta. Y terminamos con algo que es muy importante y se le ha dado poca importancia, se le ha destacado poco dentro de la sillería. Son las sobrepuertas que comunican la sillería coral con el trascoro. En una está el arcángel Gabriel y en otra está la figura de la Virgen María. Es el tema que entonces se llamaba la salutación y nosotros le decimos la anunciación. Él viene de parte de Dios porque es un ángel, es decir, es un mensajero, lleva un cetro, quiere decir que es un arcángel, forma parte de las jerarquías superiores y tiene una filacteria entre sus manos, por tanto lleva un mensaje divino y es Ave María, gracia plena, etc. Alégrate María, la llena de gracia, tal. María, en la iconografía occidental, se le representa dentro de una estancia. Sin embargo, en Oriente se le representa yendo, por influencia de los evangelios apócrifos, yendo a la fuente del pueblo a buscar agua con un cántaro. Bien, por tanto estamos en Occidente, en su estancia. Y además se ve a un lado la cama bajo dosel que está vacía, ¿vale? Y se trata, por tanto, de un desposorio, el desposorio de Dios mismo con María. Y vemos también ahí un atril con un libro. Ese libro está abierto. Posiblemente pueden ser dos interpretaciones. O María estaba rezando con un libro de oraciones, libro de horas, o María estaba leyendo para conocer mejor las profecías que hablaban de la futura venida del Mesías, especialmente la de Isaías. He aquí que una virgen concebirá, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que es un momento importantísimo en la historia del mundo, porque Dios mismo, en la persona del Hijo, se va a hacer carne en las entrañas de la Virgen María. Y luego, entre el ángel y la Virgen, aparece un búcaro, un jarrón, con flores. Generalmente suelen ser lirios o azucenas. Y sueles tener 3 tallos, en alusión a la virginidad triple de María. Virgen antes, en y después del parto. Por eso suelen ser 3. Por tanto, este mensaje tan bonito yo creo que puede cerrar perfectamente este ciclo de conferencias y el ciclo de conferencias sobre la sillería, porque justo por eso, por el sí de María, nos ha llegado a todos nosotros la salvación. Y nada más.